Hoy nos vinimos a la playa, seguimos disfrutando del verano gallego. Estamos en Marín, una pequeña localidad de unos 24.000 habitantes, muy cerquita de Pontevedra y a una media horita de nuestra ciudad, Vilagarcía. Concretamente estamos en la playa de Aguete, así que vamos a aprovechar acá porque hace un día estupendo. La ría de Pontevedra. Como sabéis, en Galicia tenemos rías, que son como entradas de agua donde están las desembocaduras de los ríos, lo que genera una mezcla de agua dulce y salada perfecta para tener el mejor marisco del mundo, por supuesto. Esta es la ría de Pontevedra. Por encima está la ría de Arousa, que es la de nuestra ciudad, la de Vilagarcía, y por debajo ya está la ría de Vigo, que es la última ría antes de llegar a Portugal. Esta playa de Aguete, es una de nuestras favoritas. La verdad la frecuentamos mucho porque nos gusta mucho la arena. La verdad es que tiene una arena muy finita. El agua está re cristalina, limpia, ¿no? Sí, suele estar bastante limpia también, no tiene muchas algas, es cómoda, nos queda cerca. Venimos muchísimo. Sí. Y la verdad es que ahora ya se nota que se está acabando agosto, que ya no hay tanta gente, porque aquí a mitad de agosto esto está bastante lleno. Pero sí, ahora está perfecto. Ideal. Está fresquita, ¿eh? Está fresca, fresca. A ver, siempre está bastante fría. Es normal, ¿no? Aquí tenemos una temperatura de agua bastante helada. Por eso cuando estábamos en Arraial do Cabo, la gente nos decía, los del noreste de Brasil nos decía, no, Arraial do Cabo está congelada, ¿cómo puedes decir que eso es el Caribe brasileño? Para nosotros lo era, porque estamos acostumbradísimos a estas temperaturas y nos sientan hasta bien. A mí me gusta venir a la playa y refrescarme, no meterme en un caldo ahí que me va a asar, ¿no? Así que hoy te puedo decir, Ángel, que te puedes tirar, que está bastante bien.
La verdad es que hace muy buen día, pero de vez en cuando se cubre un poquito, está como intermitente, ¿no? Hay algunas nubes. El día empezó espectacular, pero ahora está medio rarito. Pero es normal, ya estamos a finales de agosto, o sea, no nos podemos quejar hasta ahora del clima que tuvimos. Nos llovió solo un día, pero después no tuvimos casi nada de mal clima, así que es normal, ¿no? Ya casi es septiembre. Así que crucemos los dedos para que el día siga así, porque estamos bien a gusto. Bueno, damos vuelta del paseíto, suficiente. Me encanta, esta zona es un espectáculo, la verdad. Está muy guay para dar un paseíto. Ya llevamos aquí un par de horas y ahora vamos a levantar campamento y nos vamos a ir hacia Pontevedra a ver si tomamos un heladito, sí, o tomamos algo por allí y damos otro paseo. Bueno, ya estamos en el coche, dejamos Marín atrás, nos vamos en dirección a Pontevedra, que está nada más 15 minutos Marín de Pontevedra. 10 kilómetros, ahí cerquita. De hecho, hay mucha gente de Pontevedra, yo diría que la mayoría, sí, que utiliza todas estas playas de Marín. Después de Marín ya está en la zona de Bueu. Bueno, ahí la verdad, para elegir todo tipo de playas. Sí. Vamos hasta el centro de Pontevedra, vamos a dar una vueltita por allí, que la tarde se está quedando bien bonita para pasear un poco. Por cierto, para aquellos que sean de España pero no de Galicia, a lo mejor tienen igualmente el nombre Marín en la cabeza últimamente, porque ahora mismo está la princesa Leonor recibiendo parte de su formación militar aquí en Marín, que está la escuela naval. Es ese edificio grande que pasamos y ahora mismo está la princesa ahí. Y llegamos, estamos en Pontevedra ciudad, capital de la provincia de Pontevedra. Como saben, Galicia tiene 4 provincias: Pontevedra, Lugo, Orense y A Coruña. Y vamos a pasar un ratito por acá, todavía tenemos mucha luz. Estamos exactamente en el centro de la ciudad y hay muchos puntos acá para mostrarles. Aquí empieza lo que es el casco histórico de Pontevedra, que es uno de los cascos históricos más importantes de Galicia, por cierto, precedido por el de Santiago de Compostela, por supuesto, pero aquí hay mucha historia. Fue un punto muy estratégico de comercio, fue un puerto muy importante y se desarrolló la ciudad alrededor de toda esta zona que os vamos a enseñar ahora. Pontevedra, capital de provincia, es una población de alrededor de 83.000 habitantes, conocida por su rica historia, arquitectura y calidad de vida. El nombre Pontevedra proviene del latín Pontis Veteri, que significa puente viejo, y se refiere al antiguo puente romano que cruzaba el río Lérez. Hoy en día Pontevedra es una mezcla perfecta de tradición y modernidad.
donde la historia y la cultura gallega se sienten en cada rincón. Convento de San Francisco de los siglos XIV y XV, que dicen que fue fundado por Francisco de Asís cuando hacía el camino de Santiago por la ruta portuguesa. Y entre este punto y las ruinas de Santa Martiña es donde se desarrolló toda la ciudad medieval y todas las callejuelas y el casco histórico en sí. Y ahora mismo pertenece al Ministerio de Cultura. Están ya preparando todo para la Feira Franca. Aquí en Pontevedra celebran una vez al año, un fin de semana, el 1 de septiembre suele ser, una Feira Franca, que es una feria medieval. Todo el casco viejo se llena de los oficios de antes, dejan hasta el más mínimo detalle todo en plan medieval. De hecho hay una serie de normas que tienen que cumplir todos los bares, los restaurantes, la gente tiene que ir toda vestida. La verdad es que es un evento que si os pilla cerca no os lo podéis perder. Sí. El casco viejo, declarado conjunto histórico artístico, refleja la historia de Pontevedra desde la Edad Media hasta la actualidad. Allí se establecieron los primeros asentamientos en el siglo XII, coincidiendo con la expansión comercial de la ciudad. A lo largo de los siglos, la ciudad experimentó un gran auge económico, especialmente durante el periodo de esplendor marítimo en los siglos XV y XVI. Bueno, paramos a descansar un poquitito, estamos tomando un café con churros, que ya, por cierto, no habíamos comido. La verdad es que siempre nos saltamos la comida cuando paseamos, somos un clásico en ese sentido. Y aprovechamos para contarles que nosotros realmente vivimos en Pontevedra. No solamente estuvimos en Villa García, en Irlanda, también nos pasamos un añito y medio aquí juntos. ¿Más? Bueno, casi 2 años yo, pero es verdad que vos viviste anteriormente. Juntos estuvimos 1 año y medio, casi 2, antes de decidir pegar el salto a Irlanda, a esa aventura que nos trajo muy buenas cosas profesionales y personales. Entonces nos gusta mucho esta ciudad, la conocemos no solo por venir desde Villa García, sino por frecuentarla, por vivirla. Fue el primer lugar en donde vivimos juntos. Sí. Gorgullón, calle Gorgullón, es verdad. Así que le tenemos cariño, por eso fue nuestra primera casa en común. Es una linda ciudad a nivel histórico para visitarla, como están viendo, tiene de todo. Y tiene mucho ambiente. Ahora paramos aquí en una cafetería muy típica de Pontevedra, pero hay un montón de placitas que ahora os iremos enseñando, donde puedes ir a tomar unas tapas, a tomar unas copas, incluso por la noche. Bueno, hay muchísimo ambiente. Sí.
Seguimos marcha, ya llenamos el buche un poquito, lo engañamos por lo menos. Vamos a continuar acá perdiéndonos por la zona vieja, el casco antiguo de Pontevedra, que es bien bonito para eso, simplemente dejarse llevar. Hay un montón de callejuelas y es bien lindo. La plaza de las 5 rúas, de las 5 calles, porque convergen 5 calles básicamente. Tenemos ahí un cruceiro, que ya sabéis que es un símbolo arquitectónico por excelencia de Galicia. En esa casa vivió Valle Inclán, aunque era de Vilanova. Y otro dato que os voy a dar es que aquí, en esta calle, por aquí abajo, hay un restaurante que se come súper bien, Casa Fidel, comida casera, barata y riquísima. Llegamos a la iglesia de Santa María la Mayor, que data del siglo XVI, pero en 1962 fue decretada como basílica por el Papa Juan XXIII. Que contenía a todo este centro histórico que estuvimos recorriendo, que era desde el convento de San Francisco hasta aquí, hasta la basílica. Son algunos de sus extremos, ¿no? Y estos son los restos que se encontraron de la muralla. Tiene como un montón de curiosidades esta fachada, como por ejemplo aparece un santo con gafas. Después también representan a Hércules, Teucro y San Miguel juntos, que es como algo raro, ¿no? Que mezclan ahí lo profano con lo religioso, porque bueno, la historia de Pontevedra se basa en la mitología griega, en Teucro, que acaba muriendo aquí en tierras gallegas y fundando la ciudad. Al parecer aquí hay una torre mirador que se puede subir y se tienen vistas así un poquito más altas de la ciudad. Y aquí al ladito de la Basílica de Santa María está el que era el antiguo sanatorio de Santa María, donde yo nací. Se nota que ya va cayendo el sol, empiezan a llenarse las terrazas. Estamos acá concretamente en la Plaza de la Verdura,
uno de los puntos más calientes de ambiente, ¿no? Acá se llena de gente tomando el vermú, por las tardes también, la noche, se peta bastante. Sí, hay varias plazas aquí por todo el casco histórico, como la Plaza de la Leña, la Plaza del Teucro, hay ambientillo, digamos. Sí. La verdad es que, aparte con este tiempo, se llena. De nuevo en la Plaza de la Herrería. Como podéis ver, ha cambiado el ambiente, ha bastante. bajado todo el mundo a la calle. Es que aquí somos así, son las casi 7 de la tarde, es la hora de salir a la calle y empezar a disfrutar de este buen tiempo, que ahora se está mucho mejor que antes, que hacía mucho bochorno. Vamos a acercarnos hasta la iglesia de la Peregrina, así como último paso antes de partir. Y llegamos a la iglesia de la Peregrina, es el símbolo por excelencia de la ciudad, yo creo, me van a permitir decir eso, y es que la base de la iglesia tiene forma de vieira, por eso tiene esa formita así medio circular, es que no puede haber nada más gallego que esto. Aquí enfrente de la iglesia de la Peregrina tenemos al loro Rabachol, que es como el alma del Entroido, el alma del carnaval de Pontevedra. Es que el loro de Rabachol era un loro que estaba aquí, enfrente a una farmacia, era del dueño de la farmacia, pero era bastante maleducado, digamos. Se quedaba con todo lo malo y repetía todo. Y de hecho, cuando venía la gente, los insultaba, todo en gallego además, era bastante característico. ¿Qué pasa? Que cuando murió el loro hubo como una gran conmoción en el pueblo porque era querido y odiado a la vez, ¿no? Y se le hizo como un gran homenaje, ¿no? A la vez que toda la alegría de que por fin el loro ya no estuviera. Estamos hablando de entre 1890 y 1913, que fue el año en el que murió el loro. Claramente hoy en día nadie tiene mascotas de este tipo, ¿no? Pero desde esa quedó como un símbolo de la ciudad y ahora en el carnaval, en vez de hacer el entierro de la sardina, hacen el entierro del rabachón.
y entramos en Benito Corval, una de las calles comerciales por excelencia acá en Pontevedra, llena de negocios, pero nos vamos de camino ya al coche. Vamos a cerrar un día estupendo, muy completito. Dimos un paseíto bastante curioso por el casco histórico, pero por supuesto Pontevedra tiene mucho más para explorar, como las ruinas de Santo Domingo, la zona de la Alameda con el ayuntamiento, incluso el Museo de Pontevedra es súper interesante, así que espero que os haya gustado este pequeñito paseo por la ciudad, una de nuestras ciudades, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.